Buenos días, Edgar. Buenos días, profe. Edgar Estuardo. ¿Puede escucharme? Sí, profe. Buenos días, Edgar. ¿Será que puede escucharme? Sí, profe, lo escucho. Edgar, buenos días. Buenos días, profe. ¿No me escucha usted? Hola, Edgar. Buenos días, Dani. Buenos días a los dos. Bienvenidos. Fíjese que yo no logro escucharlo, Edgar. Dani Pérez. ¿Será que me escucha? Sí, profe. Profe, mío, ¿me escucha? No. Dani Pérez. ¿Es posible que me escucha? Mm, Fíjense que yo no los escucho, jóvenes. Y sí, pues si quisiera lograrlos escuchar. Oh, bueno, vamos a intentar hacer la actividad que tenía para hoy. Espero que, bueno, como ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Entonces, entre ustedes dos, hoy vamos a iniciar con un juego de totito. Como ustedes son dos, sería la pareja que va a jugar y va a iniciar Edgar. Primero le voy a poner la juego. Edgar va a jugar colocando la X y Dani Pérez va a jugar colocando el círculo. Al que gane, pues tiene 3 puntos extras. Y si es un empate, sería un punto cada uno. Bien.
Vamos a ver, comenzamos con Edgar Estuardo. Edgar juega con la X. Comience, porfa. Encienda la cámara, porfa. Los dos que enciendan la cámara. Bien, Dani. Falta Edgar. Bueno, ya Edgar marcó la X. Es el turno de Dani. Profe, ¿dónde la... Dani Pérez juega con el círculo. Dani Pérez, necesito que marque. No se ve muy bien, quedó en el centro. Hágalo de nuevo. Sigue estando en el centro. O sea, entre dos casillas. Hágalo de nuevo para diferenciar bien. Dani, marque porfa. No se ve muy bien, sigue en el centro. O sea, entre dos casillas está la marca. Hágalo de nuevo para diferenciarlo. Sigue, sigue entre dos casillas. Hágalo de nuevo. Pienso que sería, le voy a colocar un triángulo. Pienso que sería en medio donde usted quiere marcar. Es el turno de Edgar Estuardo. Edgar Estuardo. Allá, arriba. Es el turno de Dani Pérez. Dani Pérez. Bien. Ha marcado arriba. Es el turno de Edgar Estuardo. Bien. Turno de Dani. Es el turno de Edgar. Y nadie ganó, ¿verdad? Ha sido un empate. Bien, entonces tienen un punto extra cada uno. Lastimosamente no los escucho a ustedes. No sé qué está pasando con mi audio. Bien, entonces es un punto cada uno. Sí me hubiera gustado escucharlos, pero bueno, no sé. Lo bueno es que ustedes sí. Y ahora vamos a iniciar la clase. Tienen, un punto extra cada uno. Si tienen alguna duda, pues me escriben, por favor, porque como ustedes se están dando cuenta que yo no logro escucharlos. Hoy vamos a ver sobre la regla de derivación de la regla de la cadena. Regla de la cadena. Bueno, este tema está en la página 174. Vamos a derivar lo siguiente.
es y igual a raíz cuadrada de x a la quinta menos 3. Bien, entonces, cualquier duda, pues me escriben, porfa. Voy a estar al pendiente del chat. Vamos a derivar y' de raíz cuadrada de x a la quinta menos 3. Como ustedes recordarán, en clases anteriores les he dicho que para derivar lo debemos tener escrito de la siguiente manera. O sea, un coeficiente, pongámosle aquí un número cualquiera, luego debe seguir la variable que por lo general es x, aunque puede cambiar, x, y luego elevado a un exponente n. Bueno, si se dan cuenta, en este caso tenemos la función con un radical. Entonces, lo que vamos a quitar todavía esto. Lo que vamos a hacer es reescribir esta función. Tenemos x a la quinta menos 3. Entonces, todo esto que tenemos dentro del radical está elevado a una potencia que es 1. Y como cuando la potencia o el exponente es 1, ya no se escribe, es por eso que no lo vemos. Pero sí, ahí está el 1. Lo vamos a reescribir. Este 1 lo vamos a utilizar como numerador. Y de denominador vamos a escribir el índice de este radical. Este radical tiene índice 2. Igual, cuando el índice del radical es 2, ya no se escribe y es por eso que no lo miramos. Pero es 2, ese 2 va a ser el denominador de este exponente. Entonces hemos reescrito la función y igual a raíz cuadrada de x a la quinta menos 3 como función y igual a x a la quinta menos 3 y todo elevado a la 1 medio. Bueno, la regla de la cadena establece lo siguiente. Hoy se lo voy a explicar con manzanitas. Entonces, tenemos y igual a x a la quinta menos 3 y todo esto elevado a la 1 medio. Vamos a hacer la manzanita con lo que está adentro del paréntesis. Bien, entonces, para derivar, usando la regla de la cadena, hacemos lo siguiente. Y' es igual a 1 medio, ese 1 medio lo vamos a escribir aquí, 1 medio que multiplica a la manzanita y la manzanita elevado a la 1 medio menos 1. Todo eso se multiplica por la derivada de, nuevamente, la manzanita. Bien, entonces ahí tenemos, digamos que, ¿cómo le podríamos llamar? Como el orden en el que vamos a trabajar la derivada por medio de la regla de la cadena. Dice que y' es igual a 1 medio porque tenemos que el exponente es 1 medio. 1 medio que multiplica, como en este caso aquí no hay ningún coeficiente, entonces es 1. Y ya no lo escribimos, solo dejamos 1 medio por la manzanita, o sea, esto,
elevado a la 1 medio menos 1. ¿Qué tal regla cuando derivamos, verdad? Siempre le vamos restando 1. A esto le multiplicamos la derivada de la manzanita, o sea, la derivada de lo que tenemos solo dentro del paréntesis. Ahora procedemos a resolver esto. Tenemos entonces que y', o sea, la derivada de y es igual a 1 medio. Vamos a escribir lo que tenemos en la manzanita, que es x a la quinta menos 3, 1 medio menos 1. Lo voy a resolver aquí a un lado, 1 medio menos 1. Para que ese 1 se vea como una fracción, le vamos a agregar un 1. Y ahora resolvemos de la siguiente manera. 2 por 1 es 2. 2 dentro de 2 es 1. Y 1 por 1, 1. Copiamos el signo que sigue, en este caso es menos. 2 dentro de 1 es 2. Y 2 por 1 es 2. Entonces tenemos 1 menos 2. Como el mayor es menos, entonces sería menos 1 y copiamos el 2. Por lo tanto, nos ha quedado menos 1 medio. Aquí vamos a escribir menos 1 medio. Bien. Ahora voy a borrar esto. Dice que esto multiplica a la derivada de la manzanita. Y la manzanita es x a la quinta menos 3. Entonces, derivamos esta parte que sería la derivada, copiamos el 5. El 5, como el coeficiente de esta x es 1, 5 por 1 va a seguir siendo 5. Escribimos la x, ahora 5 menos 1. Menos la derivada de una constante es 0. Aquí nos queda 0. Tenemos entonces que y' es igual a 1 medio que multiplica a x a la quinta menos 3 elevado a la menos 1 medio por 5x. 5 menos 1 es 4 y este 0 ya no lo tomamos en cuenta. Hasta el momento entonces tenemos que es 1 medio por x a la 5 menos 3 elevado a la menos 1 medio, y eso que multiplica a 5x a la cuarta. Ahí todavía podemos seguir y tenemos entonces, vamos a multiplicar el 1 por esto y esta parte de lo que tenemos dentro del paréntesis, como tiene exponente negativo, lo vamos a cambiar, vamos a poner exponente positivo, pero para eso, esto que está en el área del numerador pasa al área del denominador. Entonces y' es igual a 1 por 5x a la cuarta es 5x a la cuarta. Luego tenemos el 2 está en el área del denominador, escribimos 2. Y esto lo que les decía, lo vamos a bajar. X a la quinta menos 3. Cerramos paréntesis. Ahora, como el exponente es negativo, el objetivo es hacerlo positivo. Ahora es positivo. Hasta ahí ya podríamos considerarlo que ya hemos llegado a la respuesta final. Pero podemos escribir en términos de radical y nos queda que y', o sea, la derivada de la función y, es igual a 5x a la cuarta. Esto solo lo copié. Luego el 2 está en el área del denominador. Y esto, como está elevado a un exponente racional, lo escribimos en términos de raíz. El 2 que está en el área del denominador es el índice del radical, aquí sería 2. Y el 1 es el exponente, entonces x a la quinta
menos 3. Ahí está. Entonces, la respuesta final sería esta. La función y igual a raíz cuadrada de x a la quinta menos 3, su derivada es 5x a la cuarta sobre 2 por la raíz cuadrada de x a la quinta menos 3. Bien, como les decía, si tienen alguna duda, me lo escriben, por favor. ¿Alguna duda? Bien. Como no veo nada en el chat, me da a entender que no hay dudas. Entonces, vamos a resolver otro ejemplo. Vamos a botar este. Bien. F de x igual a x sobre x más 5 elevado a la cuarta. Vean, la regla de la cadena se utiliza cuando la función está elevado a una potencia distinta de 1. Como en este caso, ¿verdad? Esta es la función, está elevado a la potencia 4. Pero debe haber, digamos, un binomio o un trinomio, o en este caso que es una fracción elevada a una potencia 4. Porque si tuviéramos, por ejemplo, f de x igual a x al cubo, pongámosle un 4x al cubo más 5x al cuadrado más 7x. Esto no es necesario aplicar la regla de la cadena, ya que derivar esto es de lo más sencillo. Aquí la derivada de f de x es igual a 3 por 4, ¿verdad? Multiplicamos el 3 por el 4, copiamos la variable que es x, copiamos el 3, le restamos 1. Luego derivamos esto, que sería 2 por 5, que es el coeficiente a lo que le he puesto acá el número, por la variable que es x elevado a la 2, siempre menos 1, más, en este caso sería 7, porque el exponente de esta x es 1, y 1 por 7 es 7x a la 1 menos 1. Aquí f de x es igual a 3 por 4 es 12, x a la 3 menos 1 es 2, más 2 por 5 que es 10, x a la 2 menos 1 es 1, ya no lo escribimos, más 7, x a la 1 menos 1 es 0, x a la 0. Y todo número elevado a la 0 va a ser 1, entonces 1 por 7 es 7. Por lo tanto, para este tipo, la derivada sería de esta manera. Tiene exponente 3, exponente 2, pero
no está de esta forma. Vean la diferencia. Aquí tenemos una fracción. En el ejemplo anterior teníamos un binomio elevado a la 1/2. Entonces, para esos casos es cuando aplicamos la regla de la cadena. Vamos a continuar entonces con este ejemplo. Aquí tenemos f de x igual a x sobre x más 5 elevado a la cuarta. Aquí la manzanita va a ser lo que tenemos dentro del paréntesis. O sea, todo esto va a representar la manzanita. Entonces, la derivada de f de x o f' de x es igual a, en este caso es 4, se multiplica a la manzanita elevado a la 4 menos 1, y eso multiplica a la derivada de la manzanita. Bien, entonces eso es lo que nos guía para ir derivando. Tenemos entonces que f' de x es igual a 4, la manzanita es x sobre x más 5. 4 menos 1 es 3 por la derivada de x, que es x. Vamos a escribirlo. X sobre x más 5. Bien. Entonces, f' de x es igual a 4, se multiplica a x sobre x más 5 elevado a 3. Ahora sí vamos a derivar esto, pero vean. Aquí lo que tenemos es un cociente, o sea, una división. Para poder resolver la derivada de esto tenemos que aplicar la regla del cociente para derivar. La regla del cociente dice que vamos a tener de esta manera. Sería esta la guía, que es f' de x por la función g de x. Por la función g de x menos la función de x por g' de x, y todo esto es dividido dentro de la función g de x, pero al cuadrado. Bien, entonces voy a cambiar esta nomenclatura para diferenciar esta f que estoy utilizando allá. Vamos a colocar aquí que esto es f mayúscula y aquí es f minúscula. Entonces, aquí vamos a dejar esto por el momento y nos vamos a inclinar por trabajar del lado derecho. Vamos a escribir quién es quién. La parte de arriba va a ser f, la de abajo va a ser g. Entonces, vean en la regla del cociente, me pide la derivada de f, de la función f. Aquí, perdón, esta no es derivada. Es la derivada de la función f por la función g, menos la función f, aquí sí, por la derivada de la función g. Entonces voy a derivar tanto la función f como
la función g. F' de x es igual a la derivada de x es 1, porque vean, tenemos x a la 1, entonces nos quedaría este 1 para acá por x a la 1, que es este menos 1, y 1 menos 1 es 0, y x a la 0 es 1, y 1 por 1 es 1. Entonces f' de x es 1. Ahora vamos con g' de x, eso es igual a. Aquí tenemos nuevamente x, que sería 1. Y como la derivada de una constante, la derivada de 5 es 0, entonces 1 más 0 va a ser 1. Por lo tanto, tanto la derivada de la función f como la derivada de la función g es 1. Ya sabemos eso, vamos a aplicar esta regla. Sustituimos entonces. Tenemos f', o sea, la derivada de f, de la función f, que es 1, que multiplica a la función g. Y la función g es x más 5. Y según la guía, esto es menos la función f, que es x, que multiplica a la derivada de la función g, que es 1. Todo eso es es dividido dentro de la función g al cuadrado. G es la parte de abajo, x más 5, pero al cuadrado. Bien. Seguimos entonces. Tenemos 1 por x más 5, simplemente queda x más 5. Porque el factor que multiplica es 1, todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Aquí también tenemos 1 por x es x. Aquí tenemos x más 5 elevado al cuadrado. Bueno, lo vamos a resolver. Más adelante veremos si es necesario resuelto o simplemente de esta manera. Aquí sería el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1 es 2 y por 5 es 10. Copiamos la variable que es x. Luego, más el segundo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, es 25. Bien, entonces hemos ya determinado la derivada de esta parte. Al aplicar la regla del cociente nos ha quedado esto. X más 5 menos x. Ah, pero aquí hay algo todavía. Vamos a quitar este paréntesis. Y nos queda x más 5 menos x. Sobre x al cuadrado más 10x más 25. Bien, entonces, perdón ustedes, no me había dado cuenta. Lo que hice fue multiplicar 1 por x más 5 es x más 5. Luego multipliqué x por 1 es x y como hay signo menos es menos x. Resolví este binomio, es x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. 2 por 1 es 2, por 5 es 10. Y copiamos la variable que es x, más 5 al cuadrado es 25. Luego elimino el paréntesis y me queda x más 5 menos x. Ahora aquí tengo x positivo y x negativo, estos los elimino y me queda simplemente 5 sobre x al cuadrado más 10x más 25. Ahora sí, la derivada de esta parte de la manzanita es 5 sobre x al cuadrado más 10x más 25. Ahora bajamos todo esto que habíamos dejado pendiente y nos estaría quedando f' de x es igual a 4 que multiplica a x sobre x más 5 elevado al cubo. Bueno, aquí tendríamos que multiplicar esto con esto. Entonces, tenemos 4 por 5, que sería
4 por 5, que serían 20. F' de X es igual a 20. 20. Y luego tenemos X. Aquí, ¿dónde están? O sea, 4 por 5 es 20. Vamos a hacer 20, sí, por X sobre X más 5. Y luego tenemos, pues al cubo. Podríamos resolver ese cubo. Sí, vamos a resolver el cubo mejor. Sería entonces X al cubo sobre X más 5, que sería también al cubo. Aquí sería X más 5 al cubo. Y tenemos X al cuadrado. Creo que esto mejor lo vamos a dejar como en esta forma, que sería más comprimido por X más 5 al cuadrado. Bien. Tenemos 20X al cubo. Lo vamos a volver a copiar. F' de X es igual a 20X al cubo. Ahora, vean que aquí X más 5 está al cubo y X más 5 está al cuadrado. La base es X más 5. Copiamos X más 5. Como se están multiplicando, simplemente sumamos sus exponentes. 3 y 2, que serían 5. El resultado final sería 20x a la quinta, perdón, 20x al cubo sobre x más 5 elevado a la quinta. Ahí todavía podríamos escribir en términos de raíz, pero vamos a ver si el tiempo me da. Si no, pues ya hasta aquí ya hemos llegado a la respuesta. Podríamos escribir entonces que f' de x es igual a 20x al cubo. Luego aquí tenemos x más 5 elevado a la 5. Podríamos escribirlo como 20 5 raíz quinta 5 1 raíz quinta de x más 5. Esta sería otra forma de escribirlo también, ya sería con radicales. Pero creo que se vería mejor en esta forma. Vamos a dejar aquí simplemente como 20x al cubo sobre x más 5 elevado a la quinta. Bien, jóvenes, me queda un minuto, por lo que no me va a dar tiempo de ponerles la tarea, pero en el área de instrucciones le voy a escribir el número de página donde van a encontrar los ejercicios y los ejercicios que van a resolver correspondiente a este método de la regla de la cadena. ¿Alguna duda?